En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga grandemente. Seguimos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. De ahí, de versículos que en el programa anterior ya estuvimos compartiendo, vamos a reflexionar un poquito más para conocer la voluntad de Dios. La palabra nos revela la voluntad de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14 y versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Destaque, por favor, esa parte que dice: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vamos al versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Finalmente, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Destaque, por favor, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina la carta diciendo: a Él, o sea, a Jesucristo, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Mire que acá en estos versículos que hemos leído encontramos características que deben estar presentes en nuestra vida. Y debemos también reconocer que no es solamente una tarea de Dios, vamos a decirlo así, que esto esté en nosotros. O sea, Dios, por parte de Él, podemos contar con todo el apoyo, podemos contar con la habilitación de Dios para poder hacer que la palabra de Dios se cumpla también en nosotros. Fíjese que en el primer versículo que hemos leído, la Biblia dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Sabe? Si pudiéramos definir esto en una palabra, se llama santidad. Que Dios nos halle a nosotros viviendo en santidad. La palabra expresa muy claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Y no lo presenta como algo accesorio, sino que dice que procuremos con diligencia. Es un asunto importante. No es cualquier cosa. Que Él nos halle sin pecado, que Él nos halle en paz con Dios.
Otra traducción dice: por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. ¿Y cómo podríamos estar en paz con Dios si no estamos viviendo en santidad? Eso va de la mano. Debemos estar viviendo en santidad, viviendo como Dios nos dice que debemos vivir de acuerdo a su palabra. Dice: y porque Él los encuentre sin pecado. Eso es otra traducción. ¿Sabe? Es atractivo como lo presenta la traducción Reina Valera, cuando nos dice que procuremos con diligencia ser hallados por Él, por Dios, sin mancha e irreprensible, en paz. Ahora avancemos al siguiente versículo que hemos compartido, porque el apóstol Pablo también habla de que hay gente que va a distorsionar la verdad. El apóstol Pedro también lo dice, pero nos dice que nosotros debemos ser cuidadosos, o sea, estamos advertidos para que no caigamos, dice el apóstol Pedro, de vuestra firmeza, así lo señala. No ser arrastrados por el error. Si usted se fija, todo esto va de la mano. Todas estas instrucciones que se están dando están relacionadas, porque al final de esta carta él dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Hay algo que usted y yo debemos comprender, que la voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Es que usted y yo cada día vamos experimentando lo que significa el desarrollo de la vida cristiana en nosotros mismos. Por lo tanto, aquí hay palabras claves. Por supuesto, creced, pero nos dice dos cosas: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que esa palabra gracia tiene que ver con favor. Creced en el favor. Esa palabra gracia va de la mano, estrechamente relacionada. Es lo mismo que Dios nos halle aptos, que tengamos gracia delante de nuestro Dios, de ser aprobados por Dios. Creced en la gracia. En la gracia. Esa palabra gracia que se menciona acá, del original griego charis o charis, ¿sabe? Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 52 de Lucas, cuando el Señor Jesucristo, lo vemos ahí a una edad todavía de su niñez en el templo, y la Biblia nos señala que Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, dice la palabra del Señor, para con Dios y los hombres. Fíjese, es la misma palabra gracia que dice ahí el versículo 52 de Lucas capítulo 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así dice la palabra. Otra traducción dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. Y el apóstol Pedro está diciendo que nosotros también crezcamos en el favor de Dios. Eso significa ir estrechando nuestra relación con nuestro Dios. La otra palabra clave en este versículo para nosotros es que él dice que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es crecer
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿O cómo podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe? Hay varias cosas que debemos comprender. La vida del cristiano está en desarrollo. Si usted aceptó al Señor Jesucristo hace poquito tiempo, bueno, usted comenzó a ser una nueva criatura, desde un bebé espiritual. Estamos en desarrollo. ¿Sabe? Y ese desarrollo debemos comprender también nosotros que no depende solo de Dios. No depende solo de Dios. No es que nosotros digamos, sí, yo quiero crecer, quiero madurar, quiero desarrollarme en el Señor y aquí estoy esperando que Dios lo haga. No. Sino que en esto también debemos comprometernos nosotros activamente para que el Señor vaya desarrollando su obra en nosotros. Crecer diariamente. Crecer diariamente. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en esto, ¿sabe? Se van descubriendo otras cosas más, que son responsabilidades que cada uno de nosotros debe asumir en ese desarrollo, en ese crecimiento. Si se fija en la vida natural del ser humano, para poder crecer de forma saludable desde que la criatura está en sus primeros días de vida, es importante que se reúnan ciertas condiciones en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, en cuanto al entorno, para que no sea afectado por alguna enfermedad. Entonces, en lo que se refiere a lo espiritual es lo mismo. Es fundamental para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos esforcemos en estudiar su palabra. No es posible crecimiento sin una buena alimentación. En lo físico, en lo natural y en lo espiritual es igual. Usted se va a dar cuenta a través de las Escrituras, por ejemplo, la fuerte amonestación que hace el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Cómo él les señala que ellos eran niños espirituales y que no estaban avanzando, no estaban creciendo, se estaban quedando estancados en ese estado. Usted lo puede comprobar también en la carta que se escribe a los hebreos, cómo también ellos se les llamó la atención porque dice la carta que debían haber sido maestros. Sin embargo, hubo la necesidad de volver a los primeros rudimentos de la fe. ¿Acaso no dice la Biblia, y ahora me recuerdo más perfecto, cuando dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no estabais preparados y no lo estáis todavía? Se quedaron ahí estancados. Entonces necesitamos nosotros crecer en el Señor, y le vuelvo a decir, no depende solo de Dios, sino que en gran medida depende de nosotros. Hay dos palabras más claves que quiero compartirle. Ya dijimos que en la primera parte de lo que hemos compartido hoy tenemos que destacar la palabra santidad. Santidad, vivir en santidad, apartado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hay dos palabras más que quiero compartirle. Hábito. 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 Tenemos que hacernos el hábito de orar. Tenemos que hacernos el hábito de estudiar la palabra del Señor. Hábito, un hábito. Y un hábito no se forma en un día ni en dos. Según los que saben, dicen que un hábito se forma en aproximadamente entre 14 y 21 días. Más o menos un hábito, hacer lo mismo a esa misma hora durante 14, 21 días. Quizás en algunos casos va a tener que hacer más. Va a tener que ser un poquito más de tiempo. No 14 ni 21, quizás un poco más. Pero hasta que eso se transforma en un hábito, hasta que eso está internalizado en nuestra vida. ¿Qué hábito dice usted? Hábito de orar.
¿Qué hábito? Hábito de estudiar la palabra. Es que no entiendo nada. Es que va a comenzar a entender porque nos vamos a comenzar a esforzar. Sin eso no podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Va a tener que dejar algunas ideas de lado. ¿Sí? Va a tener que dejar algunas ideas de lado. Hemos recibido, nos ha sido transferida ideas que no están de acuerdo a la palabra. Algunos dijeron que las muchas letras mata, algunos dijeron que no hay que hacerse maestro. Expresiones sacadas de contexto de las Sagradas Escrituras, porque entonces ¿para qué Dios nos dejó este libro maravilloso? ¿Se da cuenta? Santidad, hábitos y disciplina. Fíjese que los connotados, los reconocidos deportistas deben tener una vida disciplinada. ¿Qué significa eso? Significa acostarse a cierta hora, levantarse a cierta hora, desarrollar una serie de rutinas y que incluso los lleva a comer o no comer ciertas cosas por mantener ese estándar, ese nivel. Especialmente si usted se fija en los deportistas de alto rendimiento, tienen que seguir una disciplina bien rígida para poder desenvolverse de la mejor forma en el deporte que ellos desarrollan. La Biblia a nosotros también nos compara como deportistas. Por lo tanto, debemos internalizar disciplina en los hábitos que tienen que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra relación con Dios. De eso es muy importante esos encuentros privados, secretos con el Señor, como Jesús enseñó ahí en Mateo 6:6. El culto, el altar personal, el altar familiar, disciplina. No siempre el deportista se levanta en la mañana con volver a hacer todas esas rutinas que tienen que ver con su actividad, con su disciplina, pero tiene que hacerlo para poder desarrollar, tiene que hacerlo porque tiene una meta. Y nosotros también tenemos una meta, que es la de crecer. Crecer. Es lo que nos dice la palabra, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Y puede comenzar de cosas pequeñas, porque muchas veces miramos y decimos no voy a poder, pero comenzar de cosas pequeñas. ¿Sabe? Hace un tiempo compartíamos con algunas personas una acción que fue digna de imitar. En un hogar donde antes de comer, al mediodía, tenían ahí el promesario, las perlitas bíblicas, los pancitos de vida, y cada uno de las personas en la mesa iba sacando un pancito de vida y lo leía en voz alta. Eso lo escucharon unas personas y lo llevaron a la práctica. Hoy día se transformó en un hábito. Hoy día, antes de comer al mediodía, sacan sus promesas. Y eso también lo estaban viendo los pequeños. Y sabe, incluso una niña que no sabe leer todavía, ella también quiso aprenderse su promesa. Se la aprendió de memoria. Y eso no es todo, porque también ahora van al siguiente paso de poner la palabra de Dios en lugares visibles de la casa, así como lo enseña Deuteronomio en el capítulo 6. Los hábitos, la disciplina, el crecer en el Señor puede comenzar a través de cosas bien simples, más simples de lo que usted se imagina. Y sabe, yo quisiera compartirle para que vea que esto es real, es cierto. Cómo una pequeña acción puede impactar la vida de los pequeños, que también se sientan interesados en acercarse a la palabra del Señor. Le traigo la muestra. Porque una de estas pequeñas, ¿sabe? No solamente quiso aprenderse el versículo de memoria, sino que también se lo comenzó a enseñar a su primita. Comenzó a hacer una escuelita bíblica, esta pequeña de 4 años, enseñándole ese versículo a los gatos en su casa.
Haciendo su escuelita, usted no sabe, quizás no dimensiona el impacto que puede tener un pequeño cambio en sus hábitos, pero un pequeño cambio mirando el poder, ¿sabe qué? El poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar esta reflexión, yo quisiera dejarle estos audios para que usted los medite, los escuche. Especialmente usted, padre, madre, que sueña que sus hijos sean grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Puede ser que hoy tengas una responsabilidad, que sin duda es así, más grande de lo que tú piensas, en que eso sea real. Escuche estos versículos que nacen de un pequeño cambio que afectó a una familia entera. Niños y niñas, ¿quieren que les enseñe un versículo bíblico? Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quiera. Mateo 15:28. Y que Dios lo bendiga. Hola chicos, me llamo Tizi. Les quiero enseñar un versículo nuevo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmos 138:8. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.